Muy buenas tardes con todos, mi nombre es Carlos José Cedeño Vélez y el día de hoy junto a mis compañeras Cedeño Palma Ingrid Elizabeth y Cedeño Sornosa María Juliana vamos a hablar sobre dos autores clásicos de la sociología del derecho en la transición del siglo XIX al siglo XX. Bueno, para comenzar tenemos el primer autor que es David-Émile Durkheim. David-Émile Durkheim nació el 15 de abril de 1858 en Épina, capital del departamento de los Vosgos, en la región de Alsacia-Lorena. Creció dentro de los límites de una familia judía muy unida, ortodoxa y tradicional, que formaba parte de la comunidad judía arraigada en Alsacia-Lorena desde antaño. A causa de que los recursos económicos de la familia eran modestos, sus miembros llevaban un tipo de vida que ha sido calificado de muy austero. Por todo ello, a pesar de haber abandonado su formación rabínica, como recuerda su discípulo George Dave, Durkheim creció y se educó en el interior de una atmósfera familiar donde la observancia de la ley era obligación y ejemplo, donde no podía penetrar nada que pudiera distraerle a uno del cumplimiento de su deber. Se menciona que fue un profesor francés de ética y filosofía, padre de las teorías funcionalistas, inspirado en gran medida en las ideas de Comte. Dirigió varias obras como l'Année sociologique entre 1896 a 1913. También fue escritor de otras obras muy importantes en el estudio de la realidad social, como entre estas podemos mencionar de la división del trabajo social, que fue en 1893, las reglas del método sociológico en 1895 y el suicidio en 1897, entre otras. Uno de los datos que cabe recalcar fue la muerte de su hijo, el lingüista André Durkheim, en el frente búlgaro durante la Primera Guerra Mundial. Esto le asestó un golpe devastador en su salud, del cual nunca se recuperó. Émile falleció el 15 de noviembre de 1917 en París a la edad de 59 años de edad. La ideología durkheimiana. Posturas. Durkheim busca mediante su postura separar los hechos que se vinculan a las sociologías con los que se vinculan a la psicología. Él señala que los hechos que se encuentran referidos a la última disciplina nombrada son psíquicos, es decir, representaciones individuales, internas, dependientes de cada individuo, mientras que la sociología se empapa en hechos sociales externos al individuo, pero con capacidad de coacción del mismo. Durkheim, en su libro Reglas del método sociológico, postula una delimitación de los campos de la sociología, una metodología para la investigación social y una filosofía de la educación para el oficio sociológico. Este método obtenido en la realidad social y dotado de reglas prácticas y empíricas. No estaba a favor del método usado por la psicología, ya que él decía que esta forma era muy confusa. Debido a esto, él optó para sustituirla por una representación colectiva. Esta representación de la que se habla no flota en el aire, sino que está anclada en la conciencia individual, y solo a través de esta se puede vehicular. Es por esto que se explica cómo las representaciones pasan de ser un proceso psicológico a uno que causa asociación. Por otra parte, para el autor, el hecho social se debe materializar para poder construir sobre esta sociología, o como ya es descrita la ciencia de la sociedad. Dentro de su planteamiento, un hecho influye a la realización de otro. Este se ve reflejado en su obra El suicidio, en el cual realizó varias investigaciones empíricas para poder mostrar a la sociedad, lo cual tenía una noción falsa sobre el hecho de este fenómeno, ya que como sabemos, las personas se suicidan. Con ayuda también de su prodigiosa prosa, le otorgó la veracidad que se merecía su hipótesis. Él plantea que las estadísticas que mostraban la tasa de suicidios en relación con la psicología de los suicidas estaba en un estado erróneo, debido a que en su investigación descubre
y él demuestra que la influencia real en el suicidio proviene de factores sociales, como por ejemplo, la familia, la educación, el estado civil, la religión, etc. Él con esto afirma su hipótesis de que el suicidio es un fenómeno de hecho social, influido en gran medida por factores sociales, más que por problemas psicológicos. Para su libro Reglas del método sociológico, Dworkin postula una delimitación de los campos de la sociología, una metodología para la investigación social y una filosofía de la educación para el oficio sociológico. Este método obtenido de la realidad social y dotado de las reglas prácticas y empíricas. Definir en una sola postura ideológica o política las ideas de Dworkin, estas podrían significar caer en errores secuenciales, ya que debido el sociólogo intentaba dar una estructura de ciencia a la sociología, pero él erró en gran magnitud en el proceso, y a pesar de que militaba en la ideología socialista, sus obras manifiestan ideas en contra de la concepción marxista cercanas al socialismo. Incluso los autores que han intentado estudiar sus teorías e interpretaciones sociológicas no consiguen encontrar parcialidad de sus posturas entre el conservadurismo y el liberalismo, materialismo e idealismo, racionalismo e irracionalismo, etc. El siguiente autor que se menciona dentro de los clásicos de la sociología y del derecho es Max Weber. Fue un filósofo economista, jurista, historiador, politólogo y sociólogo alemán. Nació el 21 de abril de 1864 en Erfurt. Max Weber es considerado el representante más enciclopédico de la sociología del siglo XX. Entre sus obras más importantes podemos mencionar La ética protestante y el espíritu del capitalismo en el 1905, Las formas elementales de la vida religiosa de 1912, Las ciencias como vocación y la política de educación en 1919, entre otras. Desde la adolescencia este sociólogo ya leía autores como Kant, Homero, Spinoza. Estudió en las universidades de Heidelberg, Berlín y Göttingen. En 1882 ingresó en Derecho en la Universidad de Heidelberg, donde tuvo como profesor a su tío Hermann Baumgarten, autor de 2 obras sobre historia española. En 1893, posteriormente se casó con una prima lejana llamada Marianne, quien después se convertiría en Marianne Weber. La aparición de su enfermedad psíquica y nerviosa hizo más complicada la realización de sus investigaciones. Con el tiempo, la depresión lo obligó a mudarse a buscar lugares más pacíficos para él y a la final llegar a abandonar todas sus investigaciones. Weber falleció el 14 de junio de 1920 en Múnich, con 56 años de edad. La postura de Weber es un tipo de racionalidad diferente a las conocidas en ese tiempo, en la que las acciones se ven dirigidas por los fines o los valores. Al ser una racionalidad de carácter formal, dichas acciones se encuentran limitadas a reglas y procedimientos generalizados. Cabe recalcar que Weber siempre estuvo en contra de las investigaciones de razonamiento abstracto, más se inclinaba por realizar investigaciones de carácter empírico que lo llevasen a los hechos. Agrega el autor a su postura que no se puede conocer totalmente la realidad social, puesto que en las investigaciones la tesis no es más que el punto de vista desde donde analiza el investigador la realidad social. Weber ha sido considerado por los estudiosos de esta disciplina como uno de los fundadores de la sociología moderna, pero él también destacó en otros ámbitos como la economía. En el aspecto económico-social, Weber contrasta con las ideas de Marx, defendiendo que, y solo en cierto punto, las creencias religiosas han provocado el desarrollo del capitalismo, tomando como ejemplo la Reforma Protestante de Europa, que con sus dogmas incentivó el trabajo continuo y esforzado.
No obstante, sostiene Weber que las éticas calvinistas no aportan o no son necesarias para la creación del capitalismo ni para el desarrollo de la economía. El calvinismo se basa en explicar a las personas que la Iglesia no solo se trata de la idea de quien actúa mal durante toda su vida, pero se confiesa antes de morir, entrará al cielo. Más bien, se centra en decir que era necesario trabajar sobre el cuerpo y la mente cada día, no bastaba con ir y dar dinero a la Iglesia. Es por ello que posteriormente el trabajo por el trabajo se convertirá en una nueva forma de adorar a Dios. A esta ética de trabajo propuesta por el calvinismo se agregó que se eliminarán los lujos y las ganancias que se obtienen de su trabajo serían invertidas en nuevos trabajos productivos. De este modo, Weber menciona que una vez que el capitalismo ya fuese consolidado de manera completa, ya no es necesario mantener los principios puritanos o en sí mantener relación con la Iglesia, por lo que nuestro sistema ya tiene un manejo propio. En otras ideas, Weber ya encuentra una comparación con las de Marx, como por ejemplo la idea de que existen diferentes esferas de poder, pero todas estas siempre se encuentran basadas en la dominación, y para poder imponer o ejercer este poder, estas ideas necesitan la legitimidad y un fundamento. Continuando con el análisis, el posibilismo weberiano postula la pluralidad de factores en la manifestación de hechos históricos, sin grado de determinación de influencia de estos factores en dichos hechos, así como el valor de estos, las variaciones de relaciones y la diversidad de consecuencias que traen estos elementos causales. Weber establece su metodología criticando la dicotomía sistemática o sectorizada, la cual se basa en la separación de una metodología para los hechos naturales y otra para las ciencias sociales. Para su metodología, la explicación causal es la que permite una explicación factible, una explicación sociológica, factible de los fenómenos. El tipo ideal es el fundamento de esta metodología y se presenta en una relación de complicación o subordinación, mediante la acentuación unilateral de uno o varios puntos de vista y la agrupación de fenómenos individuales, difusos y discretos. Con respecto al método científico, pensaba que el científico no debería ofrecer juicios de valor en su trabajo, pero en la tarea científica no es posible evitar dicha valorización del hecho. Para esto, Weber señala que para que el método funcione, debe indicar cuándo se describen hechos y cuándo se los está juzgando. La sociología para Weber no es una ciencia general de lo social, sino un punto de vista más diversificado de la realidad social. Es el resultado de una mezcla de comprensión interpretativa de la acción social o significativa de las acciones individuales, su explicación causal y sus efectos, mientras que lo científico decae con el paso del tiempo. A esta postura también se suma su entendimiento sociológico del derecho, por el cual un sociólogo debe estudiar no la validez de todos los aspectos del derecho, sino la influencia real de estos aspectos. Llegando a un consenso del pensamiento weberiano, la naturaleza de la sociedad reside en la acción social, toda conducta que tiene una motivación y se dirige a una persona. La sociología es un método de interpretación de esta realidad social y también se convierte en el creador de la conciencia moral. No se puede conocer totalmente la realidad social, puesto que en las investigaciones la tesis no es más que el punto de vista desde donde analizamos o desde donde analiza el investigador la realidad social. De esta manera finalizamos nuestra presentación y esperamos que los aportes realizados en este video sirvan para concretar su conocimiento y pensamiento sobre las ideas de estos dos grandes autores sociólogos.